Y pues vamos a ver lo que nos falta. Nos faltan ver algunos conceptos como potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? Ya te agregué. Según el mi sistema, la potencia eléctrica es la cantidad energética entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. Esta se calcula como el producto de la corriente por la diferencia de la potencia y se mide en vatios. La resistencia eléctrica es la oposición o resistencia que presenta un material al movimiento de los electrones. Se mide en ohmios. En el símil hidráulico corresponde al diámetro del conducto del agua. Y aquí está, ¿no? Lo que hace la resistencia. De hecho, aquí hay un ejemplo muy representativo con una manita donde está deteniendo en este caso los electrones. Del otro lado, pues vemos cómo el voltaje empuja estos electrones y del lado de la resistencia, este los detiene, ¿no? Entonces quedamos que la resistencia es una parte muy importante porque va a evitar que se dañen los dispositivos, por eso el nombre de resistencia. La ley del Ohm. La ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de la potencia aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Entonces, dicen que aprendemos más viendo gráficos, viendo dibujos, ¿no? Como los niños. Entonces aquí tenemos una imagen representativa que habla sobre los ohms o la ley del ohm, donde este es la intensidad de la corriente eléctrica que va a circular por el conducto eléctrico directamente proporcional. Tenemos aquí un dibujito que representa el voltio, donde los voltios se empujan al amperio y en este caso el ohm genera lo que es el empuje o detiene la corriente eléctrica. Y viene la fórmula de la ley del ohm. Aquí está nuestra fórmula. Y tenemos otra vez aquí la ley del ohm explicando prácticamente la fórmula que tenemos en la parte superior, donde la B nos indica la caída de tensión. La diferencia de potencia que se produce en la resistencia y es la corriente que circula a través de la misma. Y la R hace referencia a la resistencia. Entonces tengo que voltios es igual a la corriente por resistencia. Corriente es igual a voltios entre resistencia y resistencia es igual a voltios entre corriente. Tenemos tres fórmulas distintas, ¿no? La resistencia que se mide en ohmios, la corriente se mide en amperios y el voltaje se mide en voltios. Tenemos la ley del ohm, el cómo se obtiene la fórmula. Tenemos un ejemplo, una pila de 4.5 voltios se conecta mediante un cable de resistencia despreciable a una resistencia. ¿Cuál es la intensidad que circula por el circuito si la resistencia es de 20 ohmios? Tenemos aquí nuestro voltaje, donde la resistencia es igual a 20 ohmios. Entonces sería la corriente es igual a los voltios entre resistencia. Entonces la corriente es igual a los 9.5 voltios entre los 20 ohmios. Como resultado, la corriente es igual a 0.475 amperios. Se obtiene en este caso la intensidad que circula en el circuito de la resistencia.
Son fórmulas como las que conocemos. Hay, por ejemplo, nóminas, horas extras, vacaciones, aguinaldos, ¿no? Igual en esta parte de la física, la química, pues siempre van a haber fórmulas. En esta parte de la ley de Ohm y lo que estamos viendo, pues también hay fórmulas, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar que ver robótica pues también implicaba ver parte de electrónica? Tenemos otro ejemplo donde habla sobre la ley de Ohm. ¿Cuál debe ser la resistencia del conductor si por el circuito circula una intensidad de 1 amperio? Tenemos aquí el cómo se obtiene en este caso. Tenemos 1 amperio donde resistencia es igual a voltios entre corriente. Resistencia es igual a 9.5 voltios entre 1 amperio. Esto como resultado nos da 9.5 ohmios. Bueno, este signo ya lo conocemos, ya lo venimos conociendo desde el módulo pasado, ¿no? Que es ohmio. Y tenemos un último ejemplo. Si se calcula la corriente en un circuito en el que hay un voltaje de 80 voltios y una resistencia de 470 watts. Entonces aquí tenemos corrientes igual entre voltios entre resistencia. Resistencia es igual a 470 watts, o sea, voltios es igual a 80 voltios y es igual, en este caso, lo que hacemos es 80 entre 470 es igual a 0.170 amperios. La corriente es de 0.170 amperios o 170 amps. Tenemos que calcular el voltaje en un circuito en el que hay una corriente de 2.5 amperes con una resistencia de 50 watts. Entonces esto quedaría así, los voltios es igual a resistencia y corriente es igual a 50, 2.5 es igual a 125, es decir, que el voltaje es de 125 voltios. Así es como se obtiene. Y bueno, aquí hay una guía, aquí estamos generando una guía adicional. Ahí está. ¿Qué es la robótica? Esta es la guía de lo que puede venir el examen. Es para el examen. Voy a bajarle tantito para que vean. Coman allá afuera. Cómanse su torta allá afuera, por favor. Este trabajo es... ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a descargar el software Arduino. Seleccionar software Arduino. La máquina es Windows 7. Entonces tendría que ser esta. Aquí. Descargar. Se tiene que descargar el software y lo instalamos y comenzamos a montar los proyectos que se trabajaron en Tinkercad de esta semana. Son 3. Es el LED, el conjunto de LEDs y el RGB. Tienen que funcionar ya en Arduino. Entonces primero vamos a descargar el software y ya después empezamos al montar. Voy a finalizar.